padre, y le proporcionó además Chevalier una notable capacidad filosófica que lo llevó a Munier a la universidad, donde a pesar de que no estaba tan a gusto, porque sentía que la universidad era demasiado idealista y distante de lo que él quería, logra culminar sus estudios de filosofía. Es por eso que cuando Chevalier se va a la Sorbona, nada más y nada menos que a la Sorbona a estudiar filosofía, al final de sus estudios le escribe una carta a Chevalier y le dice: creo que ahora usted puede confiar en mí. Pienso que siempre seré impermeable al veneno de la Sorbona. Es decir, veía a la Sorbona como un centro de estudios no realista con lo que estaba pasando a su alrededor. Y le decía: decididamente soy incapaz de adoptar una actitud objetiva de esos jóvenes que se sitúan ante los problemas como frente a una pieza de anatomía y ante su carrera como frente a un mecanismo que deba montarse metódicamente hasta el punto exacto. Y si nosotros hacemos un recorrido por la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo pasado, vemos que las universidades en algunos lugares han sido grandes transformadores de los jóvenes de cambios. Por ejemplo, la revolución de la educación en Argentina en 1918. Vemos los levantamientos que hubieron de jóvenes. Pero claro, si nosotros atraemos la realidad de la juventud de las universidades hoy, en pleno siglo XXI, no político, y más bien lo que hay es un interés por la violencia. Nosotros, ahora sí es una violencia contestataria a los sistemas, obviamente. Si nosotros vemos países como Venezuela, como Chile, por ejemplo, que son los que en América Latina tienen problemas políticos y son los jóvenes los contestatarios, de ahí no vemos más allá. En el resto de los países no hay movimientos juveniles que se asemejen a las épocas antiguas donde desde la juventud sí se podían lograr grandes transformaciones. Incluso aquí mismo en Estados Unidos no existe ese tipo de movimientos juveniles. No hay líderes jóvenes. En Perú tampoco existe. Yo creo que en Perú, la época que nosotros éramos jóvenes, mucho interés, porque nosotros crecimos cuando estaba un interés genuino, porque queríamos hacer las cosas cambiantes. Pero después, nosotros somos de la generación de Sendero Luminoso, que prácticamente nuestra generación no pudo pasar esa barrera de violencia que estábamos viviendo en los años 90, 80, 90, 2000. Y desde ahí hay un letargo de la juventud, porque son muy pocos los jóvenes que ahora se pueden meter en política, ¿no? Yo cuando estuve en Perú y daba clases en una universidad, solo tengo un estudiante que es concejal, por ejemplo, ahora de un distrito en Lima. El único. Pero tú dices, ¿dónde está el resto de jóvenes que cuando estábamos en clases uno trataba de inspirarlos? Por eso es que la política de hoy se ha dejado a grupos de dinero, grupos de amigos, y por eso es que los países en América Latina y en el mundo casi están como están, ¿no? Correcto, Lucho. Mira, tus palabras... Y se transforma en educador, pedagogo. Sí, Lorenzo, dime. Sí, correcto. Había, creo, alguna pequeña interferencia, pero a ver, importante lo que tú señalas, a modo de biografía de Munier, y cómo pues él marca una diferencia con muchos de aquel entonces militante de Acción Católica, y de pronto tiene una postura, no digamos revolucionaria, o si se prefiere el término sí, pero sí de cambio, sí de interés en de repente una realidad social que él veía.
Y lo otro que trae esa colación a lo que pasa en nuestros países y cómo pues de repente esa inquietud social no, no caló o no perduró, aun cuando sí tuvo su momento, no perduró en el tiempo. Y importante lo que dices, porque nos lleva un poco a diferenciar, ¿no? Concretamente el concepto de persona humana, diferenciándola de lo que es el individuo, de lo que es el sujeto, y si a eso se añade lo que tú reivindicas en Munier, esa otredad, esa identificación de repente con el más desatendido, pues ya marca un derrotero. Prosigue, por favor, Lucho. Así es, efectivamente. Ahora, una vez que Munier ya sale de la universidad, pues, comienza su gran obra, El pensamiento del espectro, que lo hace en colaboración con George Isaac y Jackson, que ha inspirado a muchísimos filósofos, teólogos, historiadores, porque mantiene todavía su corriente en pro de las personas, en pro de la clase más necesitada, en pro de la clase obrera. Y el sentido de la revista cuando nace en 1932 es, por un lado, ese compromiso humano y cristiano que le hace con un espíritu ecuménico hacia una voluntad de comprender a todos, incluidos los ateos. Ese es el gran objetivo de crear. Es justamente lo que hace que los cristianos, por ejemplo, sean aceptados y comprendidos por los no cristianos de esa época. El ateísmo, como decía Munier, es saludable para el cristianismo, pues le obliga a un sentido más profundo de la espiritualidad y de la comunitariedad. Y también Split nace en este sentido integrador, comunitario, ¿no? Donde para Munier Split tendría que ser el grito de denuncia, de toda forma alienante, un grito contra el engaño, contra la hipocresía, a fin de salvar al hombre desde abajo, decía él. Necesitaban una plataforma para poder demandar las injusticias, demandar lo que se veía en ese momento. Y decía que la lucha por la absoluta entrega de los hombres entre sí, comenzando por los católicos, no retrocede en esa exigencia moral que compete a su juicio a todo católico, incluido además el sector conservador del clero francés que él criticaba, además sin falsos pudores, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta incluso que el tema de la Iglesia Católica en sí no es una discusión de los últimos años, es una discusión de muchísimos años atrás. La Iglesia Católica se ha convertido hoy, aunque el Papa Francisco está tratando de darle una nueva cara, en una organización donde se ha visto de muchos abusos por parte de algunos, y estoy poniendo que mucha gente ya no crea en la institución de las iglesias. Competencia, vamos a cazar gente para que se venga a nosotros y que nos den el diezmo, vamos a buscar grupo. Eso hace de ningún
Bien, vamos a continuar pues con este disenso con Lucho. Aquí estoy, aquí Bien, estoy. dale, Lucho. Solo se publica entre el año 32 y el año 39, 82 números de la revista. En el 38 con 12 publicaciones en cada año, y en cada una de estas revistas, en cada posiciones confrontativas, por ejemplo, contra el capitalismo, el marxismo, el nazismo, el fascismo, que estaban en ese momento en el mundo políticamente actual. Y ellos iban por el valor de la persona, de su dignidad y su libertad. Ese era el planteamiento que a través de Split, de la revista Split, ellos defendían, es decir, no al capitalismo, no al marxismo, no al nazismo y no al fascismo. Luego de esto, ya Munier se lanza junto con la revista a participar activamente en debates y controversias de la posguerra, ¿no? Que es también interesantísimo porque queda herido el mundo, especialmente queda muy herido Europa. Ha seguido desarrollando publicaciones, ahora obviamente con la tecnología tienen su página web y uno puede consultar ahí. El problema es que solamente está en inglés y en francés, no han podido ir al idioma español, aunque las publicaciones, por ejemplo, de Munier, sí están español. Correcto, Lucho. Hay algunas pequeñas interferencias. Lucho pues está en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde allá nos estamos comunicando y me imagino pues que algo de interferencia habrá. Transatlántica o transpacífica sería, ¿cierto? Por el Transpacífico. Muy bien, Lucho. Vamos a seguir con esta disertación con Lucho. Nos hablaba de Munier, su biografía, su trayectoria y cómo va él, pues, llevando a cabo aquel pensamiento, cómo va. Hay algo, Lucho, que solo para que continúe con lo que señalabas, por favor, te voy a agradecer. Hay algo que siempre se habla de Munier, como no solo él es el filósofo, sino también el que decide y promueve una acción política. Entonces, es un poco que marca una diferencia y viene a colación de repente con nuestra realidad, porque sí, la academia, bien, estos espacios de repente de reflexión interesantes, pero ¿qué tanto tienen un correlato en la realidad? Y Munier, y ya no solo en el ámbito del humanismo cristiano, en general, y algunos incluso hasta critican ello, pudo, ¿sí?, en paralelo también generar esos espacios de activismo. Adelante, Lucho, por favor. Adelante, Lucho. Una división entre el personalismo americano y el personalismo tenía una vertiente de inspiración cristiana, y esa era la gran diferencia, con precisión el valor absoluto de la persona humana como el singular cuya encarnación misteriosa, decía Munier, de lo espiritual en la materia, lo hacía único como razón humana. Y esta era la parte principal del pensamiento de Munier, porque justamente a raíz de esta conceptualización que él tenía, es que en Europa comienzan, como tú bien decías, Lorenzo,
los grandes movimientos políticos de inspiración social cristiana, y que al final estos movimientos son los que inspiran en la creación en América Latina. Muchos años, con alguna suerte, especialmente en Centroamérica, en los años de Honduras, tenían simultáneamente gobierno demócrata, pero yo creo que Ecuador algo, yo creo que en el resto de los países la política de inspiración social cristiana no caló mucho, ¿no? Y eso es lo que tiene que pueda. La lucha de Munier fue muy dura, lidiando en Europa, ¿no? Ante, como le decía, el comunismo, el fascismo, el nazismo, todos estos ismos que desconocían por su propia naturaleza y finalidad el respeto a la dignidad humana. Había muchas violaciones a los derechos humanos desde entonces. Cuando Munier entonces fortalece más el pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial, sirve justamente de inspiración para que a través de su obra muchos de los documentos de derechos humanos que comiencen a emerger desde las Naciones Unidas puedan llevarse directamente a valorar la dignidad de la Munier, a pesar de que era filósofo, él tenía un compromiso no solamente con lo cotidiano, sino él quería ir más allá, ¿no? El hombre no es ni ángel ni bestia, ni espiritual ni carnal, es a la vez lo uno y lo otro. El hombre es una planta enraizada en la tierra, de la que extrae su sustancia, mantenido por el ritmo de su destino, pero un destino superior a través que tenía inspirado en el cristianismo, era lo que Munier estaba. Decía que persona tal. Muy bien, vamos a continuar pues con esta disertación que tenemos sobre Munier con Luis Felipe Polo. Y fíjense la influencia de Munier. Si se habla, Lucho, comentábamos algo breve, a ver, si hay una influencia de Maritain en la Declaración de los Derechos Humanos, y eso es reconocido por muchos, y claro, no tendría de repente Maritain una postura tan transformadora de cambio, tan comprometida socialmente como Munier, pero Munier, y llama la atención en países de América Latina, creo que en España, la influencia que ha tenido su pensamiento en nuestra propia legislación civil. Para los peruanos es casi común hablar de dignidad, en fin, de estos temas en una esfera social, pero que en nuestra legislación civil se hable de persona humana y que una serie de instituciones que tienen su referente normativo civil tengan ese contenido, esos principios, llama la atención. Me parece que en Uruguay alguien pudo investigar esa parte y le llamaba la atención cómo así nuestra legislación civil asume esos principios, asume ese pensamiento. Claro, a través de nuestros juristas reconocidos, que muchos de ellos se han reconocido a su vez como humanistas cristianos. Entonces, una influencia política
pero también una influencia incluso en el ámbito de lo que es la inteligencia jurídica de nuestro país y que ello ha dado lugar a una legislación civil, la anterior, la del 36, incluso la que ahora nos rige, la del 84, donde muchos de estos principios están reflejados normativamente. No sé qué comentario te merece ello también, pero prosigamos con la parte que señalamos y a ver si lo conectamos también a esta parte en el momento que consideres. Dale, Lucho. Gracias, Lorenzo. Entonces, Munier, como bien tú también mencionabas, Lorenzo, tenía la influencia no solamente doctrinaria por la reivindicación de los derechos, sino una influencia dentro del derecho civil, la persona, digamos, ¿no? Que eso sí marca mucho dentro de América Latina. Ahora, para Munier, él hablaba además de las tres dimensiones espirituales de la persona: vocación, encarnación y comunión. Decía que la persona tenía esas tres, eso lo menciona en su obra Revolución Personalista y Comunitaria. Ahí, por ejemplo, decía, ¿no? Para mí, perdón, decía, mi persona es en mí la presencia y la unidad de una vocación temporal, intemporal, que me llama a sobrepasarme indefinidamente a mí mismo y opera a través de la materia refractaria, una unificación siempre imperfecta, siempre romenzada de los elementos que se agitan en mí. Y decía que la primera misión del hombre es descubrir progresivamente esa cifra única que señala su lugar y sus deberes en la comunidad universal y consagrarse contra esta unificación en sí mismo. Esta obra de Munier, que realmente traspasó muchas fronteras y traspasó generaciones, tiene que seguir existiendo. Sin embargo, no ha sido así. Lamentablemente, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba muy crítico de Marx, era muy crítico del comunismo. Uno, lo hacía como un estudio objetivo del universo, mostrando con ello que el modo personal de existir es la más alta forma de la existencia y que las demás realidades de la naturaleza convergen hacia la realidad personal. Es decir, tu presencia como ser humano significaba, la existencia de cada uno significaba una alta forma de existir, no simplemente estar, sino que la convergencia que tenías con la realidad significaba una obra para el universo. Y él hablaba también que la forma de vida tenía que ser como la llamada del héroe o del santo, es decir, vivir públicamente la experiencia de la vida auténticamente personal y a la vez animando a los demás hombres a asumirla como propia. Pero lo anterior, decía él, no se hacía si es que no se realizaba con humildad. Y justamente aquí, mi querido Lorenzo, es donde hace falta a muchas personas, especialmente dirigentes, el tema de la humildad. La humildad para poder convivir desde la propia experiencia con quienes más lo necesitan, pero también la humildad para aceptar las propias limitaciones como persona y tratar de, desde su propia humildad, llamar y juntar y llevar adelante ideas con diferentes personas, que creo que es lo que nos hace falta. Estamos en una sociedad demasiado egoísta y eso es lo que nos hace falta. Finalmente, con Munier también se caracterizaba este personalismo con una filosofía de compromiso ante una civilización burguesa e individualista, que tiene su origen, decía él, en una rebelión del individuo contra la estructura social, que es lo que se necesita ahora, lo cual se hizo demasiado pesada por ser profundamente materialista. El pensamiento de Munier, para cerrar el círculo, dice que es necesario un optimismo práctico y una acción profética, pues una denuncia que no vaya acompañada de una propuesta superadora es una denuncia estéril. Solo la denuncia,
acompañada de una propuesta superadora, puede transformar aquello que se está denunciando. Y para que esto suceda, la acción que se tienen que tomar debe de ser en la escala necesaria para lograr que bajo ciertas condiciones se puedan realizar, es decir, la primacía de la persona humana como fundamento de la verdad, por un lado, y por otro lado, la realidad cambiante de la persona como fundamento de la situación histórica del hombre. Hoy vemos en diferentes sociedades denuncias, demandas, pero sin propuestas superadoras. Yo creo que en general la sociedad está habituada o acostumbrada a demandar, pero sin proponer soluciones. Y es importante ser realistas que se tiene. Acá viene incluso todo el concepto del bien común, que es lo que uno está perdiendo dentro de nuestras sociedades, pero que es lo más importante, a pesar de todo, es lo más importante dentro de las constituciones de América Latina. ¿Cuál es la situación del pensamiento de Munier en el mundo filosófico hoy en día? Hace algunos meses falleció un famoso filósofo, José María Rovira, y era estudioso, además uno de los pocos estudiosos que se dedicó a la obra de Munier, y él decía dos razones por las cuales no ha trascendido hoy las ideas de Munier. Por un lado, él decía que hay que la obra de Munier, que son 4 volúmenes de 900 páginas cada una, junto con unas pocas monografías, la mayoría están escritas en francés, aunque se ha hecho algunas traducciones, también ya han aparecido nuevas monografías, pero interpretando de diferente forma lo que decía Munier. Y lo segundo, y que creo que yo es lo más importante, es que en el ambiente universitario e intelectual de los últimos 20 o 30 años, está dominado por corrientes filosóficas que excluyen cualquier planteamiento personalista, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy la filosofía analítica, que es académica, escéptica y escéptica. Además, tenemos la filosofía en el estructuralismo, que es antihumanista, respecto al hombre, desde el conocimiento científico y olvidando la acción humana y su papel. Por eso Rovira decía que con estas dos causas es que todo el pensamiento de Munier ya no está vigente hoy en día, cuando posiblemente se necesita mucho más que antes. Ya cuando muere Munier, según el filósofo y antropólogo francés Recot, él dice que al morir Munier, muere también el personalismo. Vuelve la persona en el cual explicaba que la corriente personalista de Munier no fue lo suficientemente competitiva, y esto sí es preocupante, para enfrentarse al estructuralismo, al marxismo, al existencialismo de la época. Afirmó también que la muerte temprana de Munier influyó en el olvido de la teoría personalista porque su filosofía aún no se había fortalecido lo suficiente para permear el contexto social y cultural de Europa, y que ese personalismo había muerto prácticamente con la muerte de su fundador en 1950, ¿no? Sin embargo, muchos filósofos, pensadores europeos continuaron con este pensamiento filosófico de Munier y desarrollaron diferentes corrientes de teorías del personalismo. Incluso se ve desde el punto de vista del desarrollo de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Cuando se habla de dignidad, muchas veces se cree que es la forma de vivir, pero realmente se está hablando de libertad e igualdad, ¿no? Porque una persona va a seguir siendo libre de pensamiento, de alma, de sentimiento, y una persona va a seguir siendo igual que otra persona al margen de lo que la sociedad le ha puesto en términos de económicos o educativos. Ya a mitad del siglo XX, pensadores como bien decía Lorenzo, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, de Don Schelle, por ejemplo, en Alemania estaba Scheller, von Hildebrand,
en Italia, perdón, en Polonia, Karol Wojtyla, el que fue papa, era el principal representante de la escuela personalista de esa época, ¿no? Ya en Italia salen otros y en España también. Por eso es importante que los grupos, y una de las preguntas de Lorenzo era, uno de los comentarios de Lorenzo era por qué hacer o qué ha pasado para que no existan grupos políticos que hayan recogido el pensamiento de Munier desde el punto de vista de la opción por los obreros, pero dentro de nuestras sociedades. Este es un punto discutible, obviamente, porque no solamente los buenos partidos o los malos partidos políticos se fundamentan en su doctrina, sino se fundamenta básicamente en las personas. Y uno puede tener grandes doctrinas políticas, pero si tienes personas que realmente van a hacer lo contrario a lo que dicen las doctrinas, no estamos hablando, más bien contribuyen es a la muerte. Cuando nace Naciones Unidas en 1945, 1948, se dan las declaraciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, los sistemas europeos, africanos, americanos. Se llega a un punto de derechos humanos como algo concreto, algo real, algo defendible. Muchos gobiernos que simplemente ven A ver, seguimos acá pues con Luis Felipe Porno, hablando del pensamiento de Munier, pensamiento humanista cristiano, y su influencia en países incluso latinoamericanos, con esta pues postura comprometida socialmente con los obreros, con los excluidos, y por eso de repente la necesidad de reivindicar ese pensamiento que no podría ser de repente contrario a lo que es el mercado, contrario a lo que es la libertad, como señalaba bien, refiriéndose a la dignidad Lucho Polo. Entonces comentábamos, Lucho, el caso de Munier, cómo había que reivindicar ese papel pues, de compromiso con los necesitados y con los que de repente tendrían una prioridad. Y algo breve, Lucho, mira, si hablamos de personalismo, si hablamos incluso de dignidad, pues cómo olvidar a Kant. Dice que vivimos en plena era kantiana, Kant creyente, ojo, y marca una diferencia, un antes y después, ya no solo en lo filosófico, sino también en lo científico. Pero bueno, esa será otra historia política que en su momento se debatirá. Pero bueno, con Munier también habría un antes y después en lo que al menos respecta al humanismo cristiano, como él da un contenido a aquello que de repente había necesidad de reivindicar al excluido, al necesitado. Estamos retomando la transmisión. Al excluido, al necesitado. Sí, Lucho, ¿Me continuamos, por escucha bien favor. ahora? Sí, sí, te escuchamos. Ok, sí, por eso es que dentro del tema de los derechos humanos, creo que es importante sensibilizarlos, pero hacer que las sociedades se apoderen con el tema de los derechos humanos, ¿no? Hay muchas situaciones, por ejemplo, hoy estamos viendo el tema de la pandemia. A pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de haber sido testigos de las grandes crisis sociales que ha originado esto, yo creo que mal que bien la humanidad viva hoy posiblemente ha hecho un alto a raíz de esta pandemia para repensar en su papel en la sociedad. Pero yo creo que no es suficiente porque también esta pandemia se ha aprovechado mucho desde el punto de vista político. Se ha desnudado los sistemas de salud, especialmente en los países subdesarrollados, pero también se ha desnudado los sistemas económicos que siempre han estado tambaleando y que no lo hemos sabido ver. Por eso es importante
consolidar los derechos humanos si queremos una verdadera transformación personal y comunitaria, hacia la personalización, hacia el bien común y hacia el compromiso social, fundamentalmente. Entonces, quiero terminar, mi querido Lorenzo, con algunos puntos de conclusión sobre Munier. En primer lugar, Munier hace un llamado a rescatar al humano por medio de la propuesta personalista que busca revalorar las dimensiones individual y social de la persona. Munier representa un intelectual de la primera mitad del siglo XX que denunció los graves inconvenientes de los supuestos filosóficos de la modernidad. Además, en nombre del humano como persona, que esa misma modernidad Tenemos algunas interferencias. Seguimos acá con Luis Felipe Polo comentando sobre el pensamiento de Munier, en lo que respecta a la persona y su influencia en los derechos humanos. Y bueno, Luis Felipe hablaba del contexto de la pandemia, cómo se supone que esto nos debiera hacer repensar nuestra condición, de repente nuestras posibilidades de acceder al bien común, de poder ahora sí, de repente buscar que se revalore esto que Munier señalaba como la dignidad de la persona humana y pueda ello pues hacerse realidad. Lucho, algo muy breve entonces para que tú continúes. Vivimos una época de despersonalización y nos ha llevado a este estado de cosas y que la pandemia se supone deba de ir corrigiendo ello también, pero de pronto no es tanto así. Ahí nos quedamos. Adelante, Lucho. Sí, efectivamente, no es así porque el aprovechamiento político y comercial, de alguna forma, también ha superado las necesidades de la población. Al final, por ejemplo, Munier, nosotros como sociedad tenemos que retomar las bases que puso Munier en su momento. Sin embargo, yo quiero ir más allá, no solamente es desde el punto de vista del personalismo, sino desde el punto de vista de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, donde esto incluya actitud de tolerancia, respeto y solidaridad sobre todo, ¿no? Quienes pretenden gobernar, por ejemplo, a las sociedades bajo preceptos diferentes, usando además principios cristianos sin creer en la inclusión y tolerancia, están cayendo en corrientes individualistas que tanto combatió Munier, ¿no? Y quiero terminar con una frase lindísima de Munier, que él decía de sí mismo lo siguiente: soy un montañés temperamentalmente ingenuo y rústico en mis aficiones, espontáneo. Estoy hecho más para la contemplación soñadora del cielo y de la tierra que para las decisiones y los dogmatismos. Yo lo he adecuado este pensamiento de Munier para nuestros días y creo que nosotros deberíamos de decir: somos montañeses, temporalmente ingenuos y rústicos en nuestras aficiones, espontáneos, hechos no solo para la contemplación soñadora del cielo y de la tierra, sino fundamentalmente para tomar decisiones y entregarnos a los sectores más vulnerables para luchar con ellos y por ellos, para que sus derechos humanos sean reconocidos y así tener sociedades justas, solidarias y más humanas. Así que con esto, mi querido Lorenzo, yo me quedaría. Creo que es un tema muy amplio, muy rico de hablar, y este tipo de discusiones es importante, sobre todo cuando hay una crisis social muy grande que va a costar reconstruir, pero que tenemos que reconstruir pensando especialmente en nuestros hijos y en las próximas generaciones. Excelente, Lucho.
Excelente, muy buen cierre con ese recordaris que Munier nos llama pues a desarrollar nuestro sentido de otredad. Entonces, de repente, al margen de si el otro es necesitado o no lo es, pero en principio ese sentido de otredad, el poder identificarse con alguien distinto a mi persona, pero también a mi grupo, a mi sector, y de repente desde su visión, desde su posición, aprender a interpretar sus necesidades. En principio, el tema de otredad. Pero ¿cómo no? Si más bien el otro, además de ser otro, es alguien necesitado, alguien urgido, ¿sí? De ayuda, de apoyo, de respaldo, de solidaridad, ¿por qué no? ¿Por qué no también de repente una mirada en ese sentido para cubrir algunas brechas sociales? Entonces, ser consecuentes con lo que uno piensa, con lo que uno dice y en la acción, en el activismo y de repente en nuestra propia cotidianidad, no hay que estar necesariamente metidos en una actividad partidaria, pues ese desarrollo de la otredad, pero también esa solidaridad. Y ahora en estas épocas de pandemia, pues cuánta necesidad hay en el mundo, cuánta necesidad, y ya no solo material, sino espiritual. Se habla que hay un daño moral, hay un daño, hay una afectación, dice, a nuestra tranquilidad emocional muy grande, muy grave. Entonces también ese apoyo y de repente ahora reivindicar aquello que Munier en su momento de repente no se entendía y solo se pensaba que era el plano teórico, pero sí, esa trascendencia del hombre y de repente ese mensaje, más que reconfrontar, podría hacer que muchas personas, muchos peruanos puedan reencontrarse ahora con ese lado, sí, material, pero también con ese lado espiritual que tú, y te agradecemos, ¿ah? Reivindicabas, Lucho. Te agradecemos y tus palabras finales, pues no queremos abusar de tu tiempo, estábamos programados para una hora, pero todo lo que finalmente como conclusiones, como colofón a este disenso de los sábados en filosofía política, en esta oportunidad referido al personalismo comunitario en lo que es el pensamiento de Manuel Munier, tú puedas finalmente transmitirnos. No, excelente, Lorenzo. Mira, yo quiero rescatar lo que tú decías con el tema de la solidaridad, ¿no? Y cómo dar el ejemplo. Eh, Estamos en medio de una pandemia, hay unas pruebas que se están haciendo de las vacunas, necesitamos voluntarios y yo me anoté como voluntario. Yo he recibido ya la primera dosis de la vacuna la semana pasada, porque especialmente en Estados Unidos el grupo que está siendo más afectado en contagios y en fallecimientos son los latinos. Y no hay voluntarios latinos. En el grupo que yo estuve, que éramos 7 personas, el único latino era yo, y en el grupo anterior, que estaba ya recibiendo la segunda dosis de 20 personas, había solamente 2 latinos también. Entonces, ¿por qué? Porque yo sí creo que si nuestra generación, que no somos de los más viejos, pero tampoco somos los más jóvenes, no asumimos un papel importante en esta transición que estamos viviendo desde el punto de vista humano, yo creo que las cosas pueden empeorar. Y el único legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, es el tema de la solidaridad y el de lo que encima de esa tecnología que haber metas y una finalidad, yo creo que podemos trabajar juntos. Así que yo encantadísimo, mi querido Lorenzo, de participar contigo esta tarde, agradecerte infinitamente por la invitación, me siento muy honrado de que me hayas tomado en cuenta para compartir estas ideas y ojalá que pronto tengamos un mundo mejor donde ya no sea una disertación de preocupación, sino una disertación de optimismo y de esperanza en que las cosas están cambiando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente, Lucho. Bueno, el agradecimiento pues a Luis Felipe,
Polo, permíteme un minuto. Yo tuve la oportunidad de conocer a su padre, a su familia, a él, como ya hacía referencia hace algunas décadas. Y No, bueno, no digas porque nos van a sacar cuántos años tenemos. la alegría de reencontrarnos, ahora ya con familia, y lo que él decía, ¿no? Ese sentido de la solidaridad, y cómo ahora en este escenario, pues, esa valentía de haber eh, sido, pues, parte de este proyecto en lo que se respecta a las vacunas, dice bastante de tu persona. Quería solo reivindicar ese altruismo y cómo así de lo que entonces nosotros venimos hablando esta tarde, pues se condice en cotidianidades, en hechos concretos, y haces bien en resaltarlo. Y algo digno de imitación, y cómo no, para muchos habrá pues más cotidianidades que expresen solidaridad, que expresen otredad y tanto de lo que acá se viene hablando. En un plano sí, filosófico, si se quiere, teórico, si se quiere, simplemente del entendimiento, pero que encarne en nuestra realidad. Muchas gracias, Lucho. Saludos por allá a la distancia y ya habrá oportunidad, pues, de continuar con estas conversaciones y mejor aún, si son compartidas así en un medio, en una red social. Gracias. Saludos por allá a la distancia y ya habrá oportunidad, pues, de continuar con estas conversaciones y mejor aún, son compartidas. No, gracias a ustedes, mi querido Lorenzo. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Gracias, bendiciones. Muy bien, estimados, vamos a dar por concluida este disenso de los sábados en su tercera edición, hablando pues con Luis Felipe Polo sobre el personalismo comunitario, la persona y los derechos humanos, y esperamos que haya sido pues de su identidad, de su compromiso, de su de repente inquietud, que de repente lo poco que nosotros podamos expresar sirvan para aquello que usted espera que forme parte, pues ya no solo de su entendimiento, sino de su activismo. Muchas gracias, Lucho. Bendiciones también. Gracias, igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Para aquello que usted espera, que forme parte, pues ya no